Creo que estamos de acuerdo, muchos de nosotros aquí, en que el gran peligro en que anda y se encuentra toda persona es su ceguera, es su incapacidad para poder ver. Sí, su vista entenebrecida, nublada por causa del pecado, capta siempre de manera distorsionada todo lo que ve a su alrededor, todo lo que es su vida, y borrosamente percibe también los más graves problemas y peligros que le afectan. Por eso, por esa ceguera también busca de manera torpe los remedios para lo que cree ver que necesita su vida. Ese es un breve retrato de la condición humana. Y al no poder ver su ruina moral y espiritual como su mayor problema, esto lo lleva a buscar, a perseguir e interesarse siempre por variadas cosas que no solucionan su mayor necesidad. Siendo víctimas de los sufrimientos de esta vida temporal, lo más natural es que el ser humano busque también soluciones temporales. Pensemos por un momento, por ejemplo, si se está enfermo, se acude al médico. Si se está sin techo, se busca una casa. Si se está hambriento, se busca alimento. Y para todo eso es necesario dinero. Entonces se busca empleo, un negocio, etcétera. Y así se pasa el tiempo y la vida del hombre hecho a imagen y semejanza de Dios en esta vida. Pero cuantos acuden a estas cosas, no piensan en acudir a Dios primeramente. ¿Cuántos acuden a Dios como la fuente primaria que resuelve y sacia la necesidad de su vida y de su alma? En Apocalipsis capítulo 1, verso 9 al 20, que leímos públicamente hace un rato, el apóstol Juan nos comparte cómo, dónde y cuándo buscar a Cristo y hallarlo. Sí, el apóstol un día pudo hallar a Cristo, ver a Cristo en toda su gloria y majestad. Y por eso hoy también Juan y el Señor por su palabra nos invita a acercarnos para ver a Cristo. Porque Él es nuestra mayor necesidad y la fuente primaria que satisface todo en nuestra vida. Por eso he llamado mi meditación de esta mañana: acerquémonos para ver a Cristo en su día. En este pasaje del capítulo 1 de Apocalipsis, especialmente del verso 9 al 13, descubriremos tres cosas. Descubriremos que ver a Cristo, en primer lugar, es nuestra mayor necesidad. En segundo lugar, descubriremos que ver a Cristo es nuestro mayor privilegio. Y en tercer lugar, veremos que ver a Cristo es nuestra mayor satisfacción. Ver a Cristo, nuestra mayor necesidad. Ver a Cristo, nuestro mayor privilegio, y ver a Cristo, nuestra mayor satisfacción. Hoy vamos a explorar cómo la visión de Cristo
puede bendecir grandemente nuestras almas, transformar nuestra vida y darnos una perspectiva eterna, real de todo a nuestro alrededor. Vamos con el primer aspecto. Ver a Cristo, mi mayor necesidad. Pensemos por un momento, hermanos, amigos, la comunión con Cristo, ¿qué representa para usted? La comunión con el Señor Jesucristo en muchos aspectos comienza a tener sentido, a cobrar importancia para nosotros cuando nos preguntamos realmente qué es lo que necesita nuestra vida. Y por eso vemos también que Dios nos pasa por diferentes pruebas y experiencias que saquen a la luz nuestra gran debilidad, incapacidad, y que solamente el Señor se convierta en aquel que puede proveernos todo lo bueno y de bien para nuestras vidas en general y en especial para nuestras almas, porque nuestra necesidad real, la necesidad de toda la raza humana real, ayer, ahora y siempre, en cualquier circunstancia, es una necesidad espiritual que solo Cristo puede satisfacer. Así que en primera instancia aquí quisiera remarcar un aspecto bajo el siguiente epígrafe: necesito ver a Cristo en medio de mi aflicción. Necesito ver a Cristo en medio de mi aflicción. Nuestro texto esta mañana es la continuidad de lo que venimos estudiando y meditando los domingos en el Apocalipsis. Vamos a ver este libro completo, Dios mediante, expositivamente. Y el texto que hoy se nos presenta y el Señor nos permite, nos deja ver a un hombre pasando por experiencias difíciles en su vida. Él era una persona común y corriente, como usted y yo, de carne y hueso, pero no igual a todo el mundo. ¿Sabe por qué? Porque esa persona es un creyente, es un cristiano en medio de un mundo incrédulo. Y eso le causó y le trajo los mayores problemas y dificultades en su vida, lo que en realidad traerá también a cualquier creyente de verdad dificultades en este mundo. Versículo 9, nótelo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Bueno, el personaje ya sabemos a la luz del verso cómo se llamaba. Se llamaba Juan el apóstol, uno de los 12 del Señor, el autor de esta carta que estamos meditando. Un creyente. Piénselo, hermano, un creyente como usted y yo, sufriendo consecuencias por su fe. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Dice por causa, mira el final del verso 9, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Sí, por su fe. Todo esto porque se había iniciado una gran persecución al cristianismo por parte del Imperio Romano hacia el año 60 con Nerón. Y para el tiempo de Juan, esa persecución había arreciado y estaba en cabeza del emperador Domiciano. Así que el Imperio Romano perseguía a los cristianos, y algunos de ellos que corrían con la suerte, por decirlo de alguna manera, no, con la providencia divina, de no ser decapitados,
de no ser echados a las fieras, de no ser quemados como antorchas, a esos cristianos los exiliaban a tierras lejanas. A Juan lo exiliaron entonces allá a una pequeña islita en el mar Egeo que se llamaba Patmos. Un lugar donde no había en esa época, ni ahora hay algo interesante allá, ni nada que ver. Una isla insignificante, estéril en algún sentido, y allá fue enviado este creyente, Juan, por causa, dice nuestro texto, y podemos inferir, por causa del reino, por causa de su fe, por causa de la palabra, por causa del testimonio de Jesucristo. Hermano, hermana, ¿sabe usted algo de eso? ¿Sabe de ser un exiliado en este mundo por causa de su fe en Jesucristo? ¿Sabe usted algo de eso? ¿Sabe de esa experiencia? Yo como pastor espero que sí y creo que sí. El creyente ha de vivir en este mundo como un expatriado, como un peregrino. Eso dice la Biblia, ¿cierto? Como un exiliado. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Por causa de su fe, por causa de la palabra. Si usted es un creyente normal que da testimonio de Cristo, de palabra, pero también por su estilo de vida, por sus temas de conversación con sus amigos, con sus vecinos, con su familia, porque usted y yo como cristianos tenemos un tema y un estilo de conversación muy particular, ¿no? Hablamos siempre desde la perspectiva de ¿qué? De las Sagradas Escrituras. Hablamos desde la perspectiva de lo eterno. Hablamos con otro tipo de enfoque, de principios éticos y morales, de intereses y gustos, expectativas muy diferentes a las del mundo, y eso choca. Y lo más normal y de esperarse es que terminemos como Juan, experimentando el exilio en esta tierra. Sí. No literalmente como Juan, por favor, no me malinterprete, pero sí exiliados de nuestra familia inconversa. Porque es que a la familia inconversa no le gusta conversar como conversan los cristianos. Exiliados de los amigos, exiliados de los amigos incrédulos, por supuesto, exiliados de nuestros compañeros de trabajo incrédulos, de nuestros compañeros de estudio, exiliados de ciertas áreas y de ciertas esferas de la vida común, perdiendo ciertos privilegios y derechos legítimos que hay en el mundo. Sí, el verdadero creyente a veces es exiliado hasta de la área laboral, porque hay ciertos trabajos, hay ciertos empleos que son estorbo para la vida espiritual del creyente, para su prosperidad de su alma. Y todo eso, ¿por qué lo sufre? Por causa de la palabra. Como dice aquí al final del verso 9, por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y espero que eso sea así, que usted sea un exiliado también en ese sentido. Sí me comunico. Bueno, volviendo a la condición en que vivía Juan, ¿cuál pudiéramos pensar que era su mayor necesidad allí en esa isla remota, estéril, lejana? Algunos dirían, no, la necesidad más grande de Juan es que rápido el imperio romano quiebre y se ha vencido por otro imperio y que Juan pueda salir libre de allá. Pero no, esa no era la mayor necesidad de este hombre en esa insignificante isla. Mejorar sus condiciones de vida era algo secundario, terciario, cuaternario si quiere.
su mayor necesidad, la mayor necesidad de Juan allá, en esta prueba, en esta situación y circunstancia adversa, era Cristo. Estar con Él, tener comunión con Él, pero mayormente poder verle. Sí, poder verle, recibir de su gracia, de su paz al verle, para lograr perseverar en su fe, mantener su esperanza viva, permanecer fiel en medio de la presión, en medio de la adversidad, en medio del exilio. Que su humanidad débil no flaqueara. Y él anhelaba ver a Cristo para obtener de Él esa promesa que vimos en el domingo pasado, ¿de qué? De gracia y paz. ¿Recuerda? Juan lo sabía muy bien. Y por eso Juan, allá en esa isla remota, tomó las medidas necesarias para cubrir esa necesidad. Versículo 10. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y eso me lleva a un segundo aspecto aquí a remarcar en esta primera parte. Busquemos a Cristo en su día. Busquemos a Cristo en su día. Dije hace un rato que el primer aspecto es, necesito ver a Cristo en medio de la aflicción. ¿Recuerda? Necesito ver a Cristo. Ahora les estoy diciendo, busquemos a Cristo en su día. En medio de la prueba, de las aflicciones propias de la vida cristiana, por causa del testimonio de Cristo, verle a Él, insisto, hermano, amigo, es nuestra mayor necesidad. Y por eso, en consecuencia, debemos hacer como hizo Juan, actuar, buscarlo ansiosamente, ir a su presencia, acudir a su llamado, salir a su encuentro. Eso fue lo que Juan hizo de continuo allá en esa isla. Y note, no importaba su situación difícil, adversa que atravesaba. Esa situación adversa, difícil que atravesaba, no lo alejó de Cristo. Pudiera decir que más bien lo acercó más a Él. Pero Él, vemos aquí en el verso 10, sostenidamente buscó al Señor. Verso 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Sabe una cosa, hermano? Juan buscaba sostenidamente el domingo, el primer día de la semana, el día del Señor, en actitud de adoración a su Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Sí lo nota ahí? ¿Sí lo ve? Eso hacía Juan. Y lo hacía en la actitud correcta. ¿Cómo dice el texto? Dice, yo estaba en el Espíritu. Juan sabía que era estar en el Espíritu para buscar a Dios y a Cristo puntualmente en adoración a Él. El apóstol había aprendido de su maestro que los verdaderos adoradores es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Juan estaba en el día del Señor, hermano, un domingo como hoy, reunido, adorando
en espíritu al Señor. ¿No le parece eso interesante? Sí, hermano, es muy interesante. Juan sabía entonces cuándo, dónde y cómo buscar a su Salvador. Y lo encontró. Mire lo que dice al final del verso 10. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, verso 11, que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Buscó al Señor y lo encontró. En el día del Señor, en actitud de adoración en espíritu. En medio de todos sus días malos, de circunstancias malas y un lugar malo e insignificante, Juan tuvo el mejor día de su vida. Vio a Cristo. ¿Me comunico? Pudo ver a Cristo. Hermano, así es cada día del Señor. Nuestro mejor y mayor y gran día de su semana, hermano, es hoy, el día del Señor. Pero cuando usted viene como Juan, consciente de su necesidad, en espíritu y en verdad buscando a Cristo en la comunión de los santos para adorarle a Él, ¿sabe lo que le estoy diciendo, verdad? Poder ver a Cristo cada 8 días es nuestro mayor bien, hermano, hermana. No es poco privilegio, ¿no le parece? Vaya a su Biblia y mire conmigo Juan capítulo 4, versos 20 al 24. El mismo autor, el mismo evangelista, Juan capítulo 4, versos 20 al 24. ¿Lo tiene? Hablando con la mujer, recuerda, allá en el pozo, la samaritana dice: nuestros padres, dice la mujer, adoraron en este monte. Ella estaba en Samaria. Y vosotros decís, le dice a Cristo el judío, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar, porque allá estaba el templo, el único lugar donde Dios había prometido su presencia en medio de su pueblo. Y Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Hermano, por favor, capte, présteme atención. Aquí se está quitando un velo, se está develando una gran verdad ante nuestros sentidos. Aquí se descubre la realidad, que era solo una sombra, un tipo representado en el templo en Jerusalén. Ese era el centro de adoración al Señor. Pero ahora en el nuevo pacto el templo es la iglesia. Los creyentes
son los adoradores del nuevo pacto en espíritu y en verdad. Y Juan también recordaba que el primer día de la semana el Señor venía de manera especial a estar en medio de sus discípulos. Vaya al último capítulo de este evangelio, Juan capítulo 20. Penúltimo, discúlpeme. Versículo 19 y 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día. ¿Cuál día? El primero de la semana, el día del Señor, el domingo. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, ¿qué pasó? Vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. ¿Puede usted comprender la grandeza de lo que está sucediendo cada domingo en la iglesia del Señor Jesucristo? Cuando los creyentes se reúnen en espíritu a buscar a su Salvador y adorarle. Él está en medio de ellos. Porque la iglesia ahora es la casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Cuántas veces no lo repito? Como piedras vivas constituimos la casa espiritual donde ahora Dios mora en medio de su pueblo. Poder ver a Cristo cada 8 días, cuando estamos reunidos los discípulos del Señor para adorarle en espíritu y en verdad, es nuestro mayor privilegio. Por eso, ver a Cristo es mi mayor privilegio. Es el segundo punto principal de nuestra meditación hoy. Acabamos de decir que el primer punto es: Cristo es mi mayor necesidad. Ver a Cristo, en segundo lugar, es mi mayor privilegio. Hermano, amigo, las palabras nos faltan, las explicaciones se quedan cortas para decir y describir todo el tesoro, toda la riqueza que se encierra en el día del Señor. ¿Y sabe qué es lo que mejor resume esa gran verdad? Lo que mejor resume esa gran verdad es que en el día del Señor los creyentes pueden ver a Cristo. Cuando los creyentes se reúnen en la iglesia a adorar a Dios, tienen el privilegio de ver a Cristo revelándose en las Sagradas Escrituras. Y el Espíritu de Dios aplicando esa revelación a sus almas para que con los ojos de la fe vean la gloria de Cristo y sus almas sean impactadas con su gloria. Eso no es cualquier cosa. Eso no es fácil de describir. Esa visión es una maravilla incomprensible, inconmensurable. Y encierra otra inconmensurable, indecible bendición para el pueblo del Señor. Por eso déjeme remarcar aquí en este punto, en primer lugar, puedo ver a Cristo en mi iglesia. Sí, si está tomando apuntes, regístralo ahí. Puedo ver a Cristo en mi iglesia. Puedo encontrarme con Cristo en la iglesia. Y ese es nuestro mayor privilegio. Y por eso no es dado a todos, ¿sabe? Présteme atención, por favor. Sí, en la iglesia podemos venir a ver a Cristo, revelado en su palabra, aplicado por su Espíritu a nuestras almas, pero
Eso no es para todos. Repetidas veces el Señor insistió que el que tiene ojos vea y el que tiene oídos oiga. Y si usted no ve a Cristo los domingos en el día del Señor, es porque usted todavía no puede ver. Y si no puede ver es porque no ha nacido de nuevo. Porque el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, para que puedas ver el reino de Dios, debes nacer de nuevo. Arrepiéntase y crea. Si usted no ve a Cristo y su gloria en la predicación de las Escrituras, si el Espíritu Santo no imprime esa gloria en su alma, de tal manera que usted percibe realmente quién es su grandioso Salvador y le satisface su alma. Se necesita fe y arrepentimiento, nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Solo las iglesias de Cristo pueden tener y disfrutar esa revelación de la gloria de su Salvador, para que lo puedan ver cada vez que se reúnen en el primer día de la semana, cuando vienen a adorar en espíritu y en verdad. Versículo 11, note: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las plazas, a las calles, ¿sí? A las 7 iglesias que están en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Note, esto es exclusivo para la iglesia. Es muy significativo que Juan reciba esta instrucción de escribir esta visión y enviarla a las iglesias. Hermano, hermana, quiere decir que Dios lo que se ha propuesto es que lo que Juan vio lo puedan ver también todas las iglesias, todas sus iglesias, a través de lo que Juan escribió en su palabra. ¿Me estoy haciendo entender? Para eso le dijo: escribe estas cosas y envíalas a estas iglesias, a las iglesias de Cristo. Ya no será por visiones sobrenaturales que usted y yo los domingos veremos a Cristo aquí, a través de su palabra escrita, la que escribió Juan. Para eso le mandó el Señor escribir. Y cada vez que se abra este libro, cada vez que se abra, cada vez que sus páginas se abran, hoy, en el día del Señor, cada domingo, tendremos la visión de Cristo tal cual como Juan la vio. Y esto, por supuesto, no solamente ocurre cuando se abre este libro en Apocalipsis, sino en todas las Sagradas Escrituras. Ahí vemos a Cristo. Pero el que tiene ojos, vea. Y el que tiene oídos, oiga. Toda la Escritura es el testimonio de Cristo, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso fue lo que dijo el Señor. ¿Por qué no miran las Escrituras si esas son las que dan ¿qué? Testimonio de mí? Qué gran desperdicio, qué tristeza. Pensar que usted se duerme cuando se está predicando la Escritura, o se distrae mirando por allá al infinito, a las nebulosas. ¿No le parece un desprecio a la revelación de Cristo prometida a su iglesia en el día del Señor? Qué triste saber que hay púlpitos donde no se abren las Escrituras debidamente en el día del Señor para poder ver a Cristo revelándose a su iglesia por medio de su palabra. Pero más triste es saber que los hermanos de nuestra iglesia amada, Gracia Soberana,
dejan de venir a la iglesia en el día del Señor. ¿No le parece que eso es triste? Qué tristeza que nuestros hermanos desprecien a Cristo y la visión de Cristo la subestimen como cualquier cosa, cuando es lo que más necesita nuestra alma. Desperdiciar el privilegio, la oportunidad única, déjeme remarcar, sí, única, para que Cristo se revele a sus almas de manera diferente, total, especial, en medio de la adoración de los santos reunidos, porque ese es su plan, su propósito, su promesa. Es en la iglesia donde Él mora y no en otra parte. Es donde dos o más están reunidos en su nombre de manera formal en el día del Señor, que Él ha prometido estar en medio de ellos. Y usted desprecia eso, lo subestima cada vez que no está presente en el día del Señor, cuando los creyentes adoran en espíritu y en verdad, en el culto de la mañana y en el culto de la tarde. Sí. Ay, el culto de la tarde también es un culto. Hasta ahora se está dando cuenta. Y allí Cristo también está en medio de su pueblo. Para tener la visión de Cristo en nuestras almas. Y aquí lo segundo es ver a Cristo, el mayor privilegio y bien para mi alma. Ver a Cristo, el mayor privilegio y bien para mi alma. Lo primero de este punto dije es, puedo ver a Cristo en mi iglesia. Y ahora le digo, ver a Cristo, el mayor privilegio y bien para mi alma. Hermano, no permita que cualquier obstáculo o imprevisto lo aparte de ese privilegio en el día del Señor. ¿Cómo eran las condiciones de Juan en Patmos? ¿Eran buenas? ¿Eran las mejores? Pero Juan sabía cuál era la mayor necesidad de su alma y sabía que Cristo mora en su iglesia. Que Cristo podía solamente Cristo podía satisfacer su alma. Y por eso Juan sale a su encuentro en el día del Señor en el Espíritu. Juan se remontó a sus limitaciones, adversidades, necesitaba ver a Cristo, valoraba ver a Cristo, anhelaba ver a Cristo, se regocijaba viendo a Cristo. Mi hermano, una gripa normal no es justificación para no venir a la iglesia. Qué triste que algunos dicen, no, pero si tiene gripa mejor no venga a la iglesia porque que nos contagia. No sabe lo que está diciendo. Una dolencia no vital tampoco es estorbo. Un compromiso, un trabajo atrasado, una visita inesperada podrá ser de mayor importancia y valor que venir a adorar en el día del Señor en espíritu y en verdad y poder ver a Cristo y que Él impacte nuestras almas. Recibir la bendición de gracia y paz en nuestro corazón para seguir adelante, para perseverar fieles en la semana que empieza y servirle y glorificarle como Él merece, a pesar de las tribulaciones, a pesar de las
de las aflicciones, a pesar de la persecución, a pesar de las tentaciones. Solo Cristo en el día del Señor nos puede llenar de su gracia y paz, de su bendición, para poder ser fieles en la semana como buenos creyentes. Perseverar en sus caminos, vivir para su gloria. No desprecie su presencia más, hermano. Y por eso vemos a los creyentes que no vienen en búsqueda de Cristo. ¿Cómo son sus vidas? Por su falta de permanencia, de búsqueda sostenida, de fidelidad en el día del Señor. Quiero decirle, hermano, que el Señor no prometió su presencia en medio de la iglesia por cualquier cosa cada día del Señor. No piense que solamente es una muestra de su infinita gracia, solamente para poder tener comunión con Él, para que Él more en medio de su pueblo. No, es por otra causa mayor inclusive. Él tiene un interés especial en esto. Dios quiere bendecirlo a usted mediante su agencia poderosa para transformarlo a su semejanza. Mire, Primera de Juan, aquí muy cerca al Apocalipsis, unas páginas atrás. El capítulo 3, versículo 2. ¿Lo tiene? Amados, Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Ver a Cristo no es solamente por tener comunión con Él, que es maravilloso. Es más que eso, es para ser transformados a su semejanza. Es para crecer en Cristo, es para crecer en su carácter, para crecer en su imagen. Mire 2 de Corintios capítulo 3, por favor. 2 de Corintios capítulo 3. Versículo 18. ¿Lo tiene? Por tanto, preste atención. Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos, ¿qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Le dice a usted algo estos textos que acabo de leer? Es cuando vemos a Cristo que Él nos transforma a su semejanza. Sí, el verdadero cambio de carácter en usted, en su vida, en su alma, proviene de una fuente, y esa fuente es mirar a Cristo, su gloria, contemplar la gloria del Señor para ser transformados en su imagen. Hermanos, amigos, ese es el objetivo divino, el privilegio de su visión, el poder verlo por su Espíritu mediante su revelación en las Sagradas Escrituras. Eso es lo que se ha propuesto Dios con usted y con su pueblo en la iglesia. Que usted pueda ver a Cristo cada vez que viene en el día del Señor, adorarle en espíritu y en verdad.
Que usted contemple a Cristo. Como lo contempló Juan, versículos 12 y 13. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Qué visión preciosa, ¿no? La primera parte de la descripción de este texto, de la visión de Cristo, confirma lo que acabamos de meditar. Él está en medio de los candeleros. ¿Y qué son sus candeleros? Versículo 20, la última parte. Mire los últimos renglones. Los 7 candeleros que has visto, ¿qué son? Son las iglesias. Ahí está Cristo en medio de los candeleros, dice el texto. No solamente está presente, Él está en un oficio especial. ¿Qué oficio? El que describe el versículo 12 y 13. Su vestido es como de un sumo sacerdote. Él está hoy en la iglesia como un sumo sacerdote. Él está aquí hoy presente en su iglesia como su sacerdote. ¿Y sabe qué hacía el sacerdote en el templo? Él cuidaba que el candelero no se apagara. Él le quitaba el pabilo que ya estaba quemado. Él ponía más aceite en el depósito. Eso hace Cristo en su alma. En el día del Señor, sí, eso hace. Por eso está en medio de su iglesia. Hasta aquí hemos visto en el número 1 que ver a Cristo es nuestra mayor necesidad. En el número 2 hemos visto que ver a Cristo es nuestro mayor privilegio, y es hora de movernos al último. Ver a Cristo, mi mayor satisfacción. Hermanos, si hemos podido comprender lo que hemos meditado hoy de Cristo, no hay necesidad de explicar esto, ¿cierto? De por qué Cristo es mi mayor satisfacción. Porque ver a Cristo es mi mayor satisfacción en su día. ¿Podrá haber algo mejor para nuestra alma y nuestra vida en general que una visión de Cristo cuando estamos en su iglesia? Cuando los santos se reúnen a adorarlo en su día. ¿Existe algo de esta vida, cosa, persona alguna que provea un medio de gracia que satisfaga tanto nuestra necesidad como seres hechos a imagen y semejanza de Dios en una condición caída y con almas inmortales? ¿Habrá algo que sacie esa realidad de nuestro ser más que la visión de Cristo? Cristo es el todo para nosotros, y Él quiere darse a nosotros en su día, revelarse a nosotros. El gran misterio de velarse cada día del Señor. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, dice Colosenses 1, 26 y 27. A ese Cristo es el que usted viene a buscar cada 8 días, hermano, hermana. Usted viene a la iglesia para ver a Cristo y encontrarse con Cristo de esta manera, hermano. Esa es su expectativa. Usted viene aquí para buscar al único que puede satisfacer su alma. A eso viene usted a la iglesia en el día del Señor. Su alma toda la semana, de lunes a sábado, anhela tanto ver a Cristo que quiere el que llegue rápido el día del Señor, para que su alma sea impactada y bendecida por esa visión de Cristo. Es
por eso que usted no se pierde ni sermón de la mañana ni sermón de la tarde, porque esa es la única oportunidad que tengo para ver a Cristo, porque no hay otro lugar, ni otro día, ni otra hora para verlo así. Para bien y provecho de mi alma. Cristo tan precioso. La visión de su gloria en la iglesia el domingo. Piense, ¿vale la pena dejar de buscar a Cristo y verlo? Cada 8 días. ¿Qué dice el incrédulo, hermano? ¿Qué dice el incrédulo generalmente cuando usted lo invita a la iglesia? ¿A qué voy allá? Allá no hay nada importante. Allá no hay nada que ver, dice el incrédulo. Allá no hay nada que ver, dice el incrédulo. Prefiero ir a la ciclovía, prefiero no sé qué, prefiero ir al asado, prefiero no sé cuántas. Y a veces el creyente casi que hace lo mismo. Porque el incrédulo se le puede pasar, entre comillas, que diga eso y que ponga peros y diga, no, es que la iglesia me queda muy lejos, no, es que amanecí con dolor de cabeza, no, es que mi niño no sé qué y se enfermó, no, es que mi esposa le dolió un dedo, no sé qué, y saca miles de excusas. Eso se vale en un incrédulo porque él no ve nada. Pero el creyente ve a Cristo, porque Cristo está en medio de su iglesia y se revela por su palabra, y su espíritu la aplica a nuestros ojos humanos, y por la fe vemos la gloria de Cristo que nos dice paz, gracia, y nos dice no temas, yo soy el primero, el último, el que estuve muerto, pero ahora vivo. Y eso satisface nuestra alma. ¿O no? ¿Entiende, hermano? Amigo, usted que aún no es creyente, quizás usted no ha entendido nada de lo que he hablado hoy, porque el que tiene ojos para ver es el único que puede hacerlo. Pero amigo, yo le digo, ya que está aquí, usted puede ver a Cristo si se arrepiente y cree. Si usted genuinamente abraza a Cristo por la fe, no perderá más el tiempo viniendo. No podrá seguir diciendo, ya que voy a la iglesia, allá no hay nada que ver. Arrepiéntase y crea y verá la gloria de Cristo, y su alma será bendecida y podrá tener perdón de sus pecados, y la necesidad más importante de su alma será satisfecha, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si usted sigue así, amigo, su alma se arruinará eternamente en el infierno. Arrepiéntase y crea, para que pueda ver el reino de Dios, para que lo que está oculto ante sus ojos ahora lo pueda ver, y la gloria de Cristo invada su alma, la sature y la vaya transformando a su imagen para su gloria. Y aún en medio de problemas, de adversidades de esta vida terrena, usted sabrá siempre
a dónde acudir y sabrá siempre que lo mejor es ver a Cristo. Y correrá cada día el Señor a buscarlo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Oremos. Padre, te damos gracias en los méritos de Cristo. Te damos a ti la honra, la gloria por tu palabra. Pero mayormente, Padre, por tu plan en Cristo para tu pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo. Por permitirnos el gran privilegio de ver a Cristo. Por darnos tu espíritu y tu palabra para que el fulgor de Cristo puedan verlo nuestros ojos caídos. Señor, aplica tu palabra a nuestros corazones, te lo rogamos. Quieras tú dar vida al que aún está en tinieblas, darle el don de la fe, el don del arrepentimiento, Señor, y que pueda también ver a Cristo. Padre, gracias por tu iglesia. Gracias por ese lugar que has elegido para morar en medio de tu pueblo. Y gracias, Señor, porque nos has permitido hacer parte de ella. Ayúdanos, Señor, a ponderarla, a valorar tu iglesia. Te lo suplicamos, oh Dios. Bendice tu pueblo. Hoy salimos satisfechos. Hoy estamos pletóricos. Hoy hemos visto a Cristo. Queremos verlo esta tarde. Ayúdanos. Ayúdanos en medio de la fragilidad de nuestra alma, en medio de las adversidades y tentaciones de este mundo caído, para que no despreciemos tu revelación, Señor. Te lo rogamos. Te lo pedimos con acciones de gracias en los preciosos méritos de Cristo. Amén y amén.